Dios Todopoderoso dice: El hombre, cumpliendo con su deber, es en realidad el logro de todo lo que es inherente dentro del hombre, es decir, lo que es posible para el hombre. Es entonces que su deber se cumple. Los defectos del hombre durante el servicio del hombre se reducen gradualmente a través de la experiencia progresiva y del proceso de su experiencia del juicio. No obstaculizan ni afectan el deber del hombre. Los que dejan de servir o ceden y retroceden por temor a los defectos que puedan existir en el servicio son los más cobardes de todos los hombres. Si el hombre no puede expresar lo que debe expresar durante el servicio, o lograr lo que por naturaleza es posible para él, y en cambio se hace el tonto y lo hace mecánicamente sin mostrar ningún interés, ha perdido la función que un ser creado debe tener. Esta clase de hombre se considera un mediocre cero a la izquierda y un inútil desperdicio de espacio. ¿Cómo puede alguien así ser dignificado con el título de un ser creado? ¿No son entes de corrupción que brillan por fuera, pero que están podridos por dentro? Amén. 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 Las palabras de Dios me han ayudado a entender qué significa cumplir con el deber. Significa que, por muchos talentos o dones que tengamos, es necesario que pongamos en juego absolutamente todo lo que sepamos. No podemos tomar atajos, ni actuar por inercia. Hemos de trabajar siempre según lo exige Dios. Así podremos subsanar los puntos débiles o los fallos en el cumplimiento de nuestro deber. Y también lograr resultados cada vez mejores. Claro, sí, claro. Tengo una experiencia que me gustaría compartir. Sí, claro. Hace poco, la iglesia quería grabar unos vídeos de himnos de palabras de Dios. El líder del equipo quería que yo fuera la solista y tocara la guitarra en un cántico. Cuando me lo comentó, me puse un poco nerviosa. Cantar tocando la guitarra es más difícil que solo cantar. Además, ya había intentado hacer un solo similar, pero al cantar, me centraba en la interpretación y perdía los acordes. Y al centrarme en los acordes, perdía la expresión. Al final no pudieron usar la grabación. Enfrentada a la misma tarea, quise negarme, pero no lo veía compatible con la voluntad de Dios. Todos los hermanos y hermanas me creían idónea para el cántico, por lo que supuse que debía aceptarlo y cumplir con mi deber. Y por lo tanto, así lo hice. Tras 2 días de ensayos, dominaba bastante bien el canto y la interpretación. Pero los acordes de guitarra eran muy complicados y difíciles de recordar. A un solo día de la grabación me estaba poniendo muy nerviosa. Temía que tal vez fuera demasiado tarde para ensayar. Y que si seguía ensayando, bueno, ¿no se me hincharían las manos? Y además, igual ni era capaz de recordar los acordes. Ante esa posibilidad, no quise pagar el precio. Así que continué tratando de encontrar la solución ideal para poder resolver este problema tan difícil. Pero entonces se me ocurrió una idea. Podía pedirle al cámara que no me grabara demasiado las manos. De ese modo, no tendría que esforzarme tanto en esos dichosos acordes y podríamos grabar el vídeo. Parecía buena idea. En realidad me sentí un poco incómoda cuando se me ocurrió la idea. Me parecía que actuaba de manera irresponsable. Claro. ¿Y si surgía un problema con los acordes y había que volver a grabar? No obstante, pensé, el tiempo apremia y es un cántico dificilísimo. Será muy agotador y también muy estresante si quiero tocar la canción bien. No voy a poder interpretarlo mejor. Además, hago esto para que podamos terminar el vídeo lo antes posible. Todos deberían entenderlo. Después, me centré en el canto y la interpretación. Sin preocuparme demasiado por los acordes, supuse que con eso sería suficiente. A la hora de grabar, pedí al hermano que filmaba que no se acercara demasiado a mis manos. No pensé que fuera a suponer ningún problema. Pero al día siguiente, el director me dijo que tocaba mal algunos acordes y me preguntó qué me pasaba.
Me sentí muy culpable y me puse colorada. Pensé, oh no, ¿tendremos que volver a grabar? Me apresuré a preguntar al montador si había alguna otra solución. Negando con la cabeza, dijo, lo he intentado, pero no sirve. Entonces supe que tendríamos que volver a grabar. Me sentí mal por haber provocado yo el problema. Más tarde, cuando nos reunimos a hablar de lo que había sucedido, les conté a todos por qué había actuado de esa manera. Una hermana me lo reprochó diciéndome, ¿por qué no nos dijiste que no te sabías los acordes? Ahora tenemos que grabar otra vez y se ha retrasado todo el proyecto. Ha sido una dejadez y una irresponsabilidad. Sí. Ya. Pero yo no podía aceptar lo que ella decía. Pensé para mí, ¿acaso no lo hice lo mejor que pude? El caso es que no sé tocar esos acordes. Y si lo hice, fue para que se pudiera terminar pronto el vídeo. Por eso no deberían haberme grabado las manos. Me limité a poner excusas sin hacer introspección. Pero después me dijo otra hermana, si tenías problemas, podrías haber ensayado más, aunque se hubiera pospuesto la grabación unos días. Pero no puedes salir del paso así. Eres solista. ¿Qué parecerás si no te mostramos tocando la guitarra? Vaya dejadez e irresponsabilidad de tu parte. Oírle decir eso fue lo que más me afectó. No dejaba de pensar, si todos los hermanos y hermanas creen que soy dejada en el deber, ¿será que soy realmente culpable? Yo quería que la grabación fuera bien. Pero en todo caso, el proyecto se ha retrasado y hemos de volver a grabar. Por mis fallos en los acordes. Es sin duda culpa mía. Al pensar eso, me sentí mal. Dejé de protestar y empecé a reflexionar. Entonces encontré un pasaje de la palabra de Dios que me conmovió mucho. El pasaje decía así: ¿cuál es la consecuencia de cumplir con el deber de forma precipitada y apresurada, tratándolo a la ligera? El desempeño deficiente en el deber, aunque sepas hacerlo bien, tu desempeño no estará a la altura y Dios no estará satisfecho con tu actitud hacia el deber. Si en un principio hubieras buscado y cooperado con normalidad, si le hubieras dedicado todos tus pensamientos, si te hubieras volcado y puesto todo tu empeño en ello, y le hubieras dedicado parte de tu trabajo, tu esfuerzo y tus pensamientos, o hubieras dedicado tiempo a consultar el material y te hubieras comprometido en cuerpo y alma con ello. Si hubieras sido capaz de una colaboración así, entonces Dios estaría por delante guiándote. No hace falta que ejerzas mucha fuerza. Si no escatimas esfuerzos en cooperar, Dios ya lo habrá dispuesto todo por ti. Si eres ladino y traicionero y a mitad del trabajo cambias de actitud y te descarrías, Dios no mostrará interés por ti. Habrás perdido esta oportunidad. Y Dios dirá, no eres lo suficientemente bueno, eres un inútil, apártate. ¿Te gusta ser perezoso, no? ¿Te gusta ser mentiroso y astuto, no? ¿Te gusta descansar? Pues entonces descansa. Dios concederá esta gracia y esta oportunidad a la siguiente persona. ¿Qué opináis? ¿Esto es una pérdida o una ganancia? Es una enorme pérdida. Sí. Sin duda. Las palabras de Dios revelaban mi estado. Había accedido a ensayar para poder actuar como solista, pero no había cumplido con lo que había prometido. No resolví mis puntos débiles ni busqué información para mejorar los acordes. Holgazaneaba en los ensayos, porque creía que sería muy difícil. Me excusé en la falta de tiempo y le pedí al cámara que evitara grabar los primeros planos de mis manos. Creía que podría salirme con la mía, pero acabé retrasando el proyecto. Menuda irresponsabilidad y dejadez de mi parte. Ante el deber, no quise esforzarme por tocar bien el cántico para dar testimonio de Dios. Al contrario, tomé el camino del mínimo esfuerzo y ahora íbamos a tener que repetirlo todo. ¿Cómo podía haber sido tan irresponsable? Con algo más de ensayo, algo más de esfuerzo, no habría dañado el trabajo de la casa de Dios. Así es. En ese momento,
llegué a odiarme un poco. Pensé, si me dan otra oportunidad, no volveré a ser tan inconsciente. Aunque tenga que agotarme ensayando esos acordes, haré lo que sea preciso. Ajá. Los demás decidieron darme 2 días más para que pudiera ensayar. Qué bien. Eso me conmovió enormemente. Y di gracias a Dios por dejarme subsanar mi transgresión. Demos gracias a Dios. En esos ensayos posteriores me esforzaba por memorizar todos los acordes. Pero me sentía muy estresada. Temía que mi técnica no estuviera a la altura y que no me bastara con 2 días. Me puse nerviosa de nuevo. Cuanto más nerviosa me ponía, más se me olvidaba. Y cuanto más se me olvidaba, más nerviosa me ponía. Aquella mañana se me pasó volando. Todavía no tocaba muy bien el cántico y me dolían las manos. Solía tomarme un descanso de los ensayos después de comer. Pero esta vez sabía que tenía que continuar. Sabía que no podía permitirme descansar, sino que necesitaba cada momento para acertar con los acordes. Tan pronto como me aclaré, Dios me guió. Esa tarde, sin darme cuenta, descubrí cómo podía memorizar los acordes por partes. Lo hacía cada vez mejor. Pero llevaba ensayando tanto que se me empezaron a hinchar las manos y tuve la tentación de holgazanear de nuevo. Cuando me sorprendí pensando eso otra vez, recordé algo que había dicho Dios y me apresuré a leerlo. Ante un deber que requiere de ti esfuerzo, entrega y que le dediques tu cuerpo, tu alma y tu tiempo, no debes ocultar nada ni esconder tu insignificante inteligencia, ni tener manga ancha. Si tienes manga ancha, eres calculador o astuto y traicionero, harás un trabajo deficiente. Tal vez digas, nadie me ha visto actuar con astucia. ¡Qué bien! ¿Qué manera de pensar es esa? Crees haber engañado a la gente y también a Dios. Pero en realidad, ¿sabe Dios lo que has hecho o no? Sí lo sabe. Generalmente, los que se relacionen contigo durante un largo periodo de tiempo se darán cuenta y dirán que eres una persona siempre escurridiza, nunca esmerada, que solo se esfuerza al 50 o 60%, al 80% como mucho. Dirán que lo haces todo de manera muy confusa y haciendo la vista gorda en cualquier cosa que haces, no eres nada aplicado en el trabajo. Si te obligan a hacer algo o hay alguien cerca, te esfuerzas y lo haces mejor. Pero si no es así, holgazaneas un poco. Si te tratan, te vuelcas en ello. De lo contrario, echas cabezadas en el trabajo y tratas de salirte con la tuya en la medida de lo posible, pues crees que nadie se dará cuenta. El tiempo pasa y la gente se da cuenta. Dicen, esta persona es poco fiable e indigna de confianza. Si le asignas un deber importante para que lo cumpla, será necesario supervisarla. Sabe hacer tareas y trabajos normales que no implican principios. Pero si le asignas un deber trascendental, lo más probable es que meta la pata, con lo que te habrá engañado. La gente verá sus intenciones y se habrá desprendido de toda dignidad e integridad. Si nadie puede confiar en ella, ¿cómo puede hacerlo Dios? ¿Le encomendaría a Dios una tarea importante? Una persona así es indigna de confianza. Gracias a las palabras de Dios, me di cuenta de lo superficial que era al cumplir mi deber. Era autocomplaciente al ensayar los acordes y mi meta no era la máxima calidad. No me estaba esforzando todo lo posible. Iba a lo fácil para poder salir del paso. No tenía integridad, ni era de fiar. Siempre me había considerado vehemente y trabajadora cumpliendo mi deber, con una lealtad inquebrantable. Pero ahora veía que no me había centrado en los resultados, sino solo en salir del paso. ¿Era eso cumplir con el deber? De seguir así, ¿quién se atrevería a confiar en mí otra vez? No me estaba jugando de esa manera mi integridad y mi honor. Es verdad. Había cometido una transgresión. Esta vez no quería repetirla. No importaba que se me hincharan las manos, ni que estuviera cansada. Mi dignidad me importaba más. Decidí seguir ensayando los acordes, por muy agotadores o difíciles que fueran. Cuando decidí arrepentirme sinceramente, vi las bendiciones y la guía de Dios. Ese mismo día ensayé hasta pasada la medianoche,
y llegué a memorizar casi todos los acordes. Genial. Ensayé todo el día siguiente hasta llegar a aprenderme el cántico entero. En la grabación me centré atentamente en cada paso y lloré en silencio amparada en Dios. Para mi sorpresa, lo grabamos todo en una sola toma. Gracias a Dios. Me dio tranquilidad ver el resultado. Probé las bondades de practicar la verdad. Gracias a Dios. Después, me asignaron el deber de componer música. Llevaba mucho sin componer canciones, así que estaba un poco falta de práctica. En concreto, hacíamos canciones de rock, que no había hecho antes, por lo que estaba algo preocupada. Pero sabía que era un deber que tenía que cumplir de la mejor forma posible. Así pues, planeé terminar 2 canciones antes de que acabara el mes. Componía hasta tarde y cuando me cansaba, le pedía a Dios que me ayudara a abandonar la carne. Di con una melodía y muy pronto la convertí en una canción completa. Cuando acabé, dejé que la escucharan mis hermanos y hermanas. Dijeron que estaba bien y que tenía el estilo adecuado, pero pensé para mis adentros. Si trabajara más para pulir la melodía del estribillo, la canción podría ser aún mejor. Sin embargo, tenía dudas. No tenía una orientación clara en aquel momento, ni quería exigirme demasiado. Además, los hermanos y hermanas no tenían ningún problema con ella. Era lo bastante buena. Además, acababa de aprender a componer esa clase de canciones. Era normal que tuviera defectos. Se la envié al líder del equipo. Días después me dijo que iba por el buen camino, pero que la melodía era un poco tosca. Me sugirió que me pensara un poco más la letra. Me sentí un poco reacia a hacerlo. Y pensé, acabo de aprender a componer esta clase de canciones. Estás pidiendo demasiado. Ya había invertido mucho tiempo en ello. Y unos días más esperando su respuesta. Ya había transcurrido medio mes. Al ver que no había progresos, me puse un poco nerviosa. Revisar la pieza me iba a suponer mucho más esfuerzo y no sabía cuál sería el resultado. Total, que reescribí la melodía principal. El líder del equipo dijo que le faltaba melodía y que sonaba canción infantil. Yo me quedé muy abatida. Pensé, lo estoy dando todo, pero no me han aprobado una sola canción. ¿Qué debería hacer? Después escribí más melodías, pero no me aceptaron ninguna. Estaba angustiadísima. Recordé que había decidido componer 2 canciones antes de fin de mes, pero no había terminado ni una. Había fracasado en mi deber. ¿Acaso era una inútil? En una reunión posterior, el líder del equipo me recordó esto. Si tus composiciones son bastante originales y los estilos están bien, ¿por qué todavía no te han aprobado ninguna? No estás prestando atención a la letra, por lo que esta no acaba de encajar con la melodía. Cada vez que haces cambios es peor. Esto retrasa el trabajo de la casa de Dios. Entonces, intervino otro hermano. No cantas bien en las grabaciones, algunas. Ni siquiera cuadran con la partitura. Eso es una dejadez. El trato y la represión de los hermanos me resultaron humillantes. Quería que me tragara la tierra. Al llegar a casa oré a Dios. Dios mío, he sido superficial en mi deber. Me ha faltado dedicación. Pero no sé cómo resolver este problema. Te pido que me ayudes y guíes. Luego leí estas palabras de Dios. No es propio de un carácter corrupto ocuparse de las cosas de una manera así de frívola e irresponsable. ¿Qué es esto exactamente? Abyección. En todos los asuntos dicen está bastante bien y suficientemente bien. Es una actitud de tal vez, posiblemente, y está al 80%. Hacen las cosas de manera superficial. Están satisfechos haciendo lo mínimo y saliendo del paso como pueden. No le ven sentido a tomarse las cosas en serio ni a esforzarse, y ni mucho menos a buscar los principios. ¿No es esto propio de un carácter corrupto?
¿Es acaso una demostración de una humanidad normal? Es correcto denominarlo arrogancia y también es apropiado llamarlo libertinaje, pero para plasmarlo a la perfección la única palabra es abyección. Esa abyección está presente en la humanidad de la mayoría de las personas. En todos los asuntos desean hacer lo menos posible, intentan librarse. Y todo lo que hacen huele a mentira. Engañan a los demás y toman atajos cuando pueden. Y son reacias a dedicar mucho tiempo a analizar un asunto. Si pueden evitar ser reveladas y rendir cuentas y no dan problemas, creen que todo está bien y salen del paso, para ellas. Hacer bien un trabajo no vale la pena. Esas personas no llegan a dominar lo que aprenden ni se aplican al estudio. Solo quieren aprender las líneas generales de una materia para hacerse llamar expertas y luego abrirse camino. ¿No es una actitud que tiene la gente hacia las cosas? ¿Es una buena actitud? Este tipo de actitud hacia la gente, los acontecimientos y las cosas supone en pocas palabras salir del paso. Una abyección existente en toda la humanidad corrupta. ¿Cómo distinguir a las personas nobles de las viles? Fíjate en su actitud y en la manera en que tratan a la gente, los acontecimientos y las cosas, cómo actúan, cómo se ocupan de las cosas y cómo se comportan cuando surgen problemas. Las personas con carácter y dignidad son meticulosas, serias y esmeradas en sus actos y se sacrifican. Las personas sin carácter ni dignidad son incoherentes y descuidadas en sus actos, siempre preparando algún truco para salir del paso. No llegan a dominar ninguna habilidad que aprenden. Y por más tiempo que estudien, la ignorancia todavía las confunde en cuestiones de oficio o profesión. Si no las presionas, todo va bien. Pero en cuanto lo haces, se les empapan las cejas en sudor y no tienen respuesta. Son personas de baja calaña. Al leer esto me di cuenta de la dejadez que había mostrado en mi deber, sinónimo de que había algo abyecto en mí. Quería hacer lo mínimo posible en todo sin preocuparme por la calidad de mi trabajo. No quería buscar los principios de la verdad para cumplir con el deber de la forma en que lo exige Dios. Cuando pienso en esa época, ya estuviera grabando un vídeo o componiendo una canción. Ante cualquier problema que requiriera esfuerzo, cada vez que debía pagar un precio, yo hacía el mínimo esfuerzo. No procuraba mejorar ni trabajar más. En realidad sabía que, si trabajaba más y con mayor atención, cumpliría mejor con el deber. Pero siempre, indulgente conmigo misma, solo hacía lo mínimo. Por eso no avanzaba en el trabajo, ni mi deber daba testimonio de Dios. Y no hacía más que retrasar el trabajo de la iglesia. ¿Cómo podía afirmar que cumplía mi deber? Solo dificultaba el trabajo de la casa de Dios. Fue entonces cuando vi la gravedad de mi abyección. Salía del paso, iba a la deriva e intentaba engañar a Dios. Carecía de dignidad. A Dios le agradan quienes cumplen honestamente su deber. Buscan los principios de la verdad ante las dificultades y llevan a cabo su deber de la forma en que Él lo exige. Tienen honor, integridad y mucho más valor a los ojos de Dios. En comparación, yo no merecía el calificativo de humana. Estaba avergonzada. En ese momento logré entenderlo. Dios me estaba salvando mediante la poda y el trato de mis hermanos. De no hacerlo así, siempre saldría del paso de este modo. No cumpliría con mi deber. Alteraría el trabajo de la casa de Dios y Él me eliminaría. Leí más palabras de Dios. La obra de Dios se hace por el bien de la humanidad y la cooperación del hombre se entrega por el bien de la gestión de Dios. Después de que Dios haya hecho todo lo que le corresponde hacer, al hombre se le exige ser pródigo en su práctica y cooperar con Dios. En la obra de Dios, el hombre no debe escatimar esfuerzos, debe ofrecer su lealtad y no debe darse el gusto de tener numerosas nociones o sentarse a esperar la muerte. Dios se puede sacrificar por el hombre. ¿Por qué el hombre no le puede ofrecer a Dios su lealtad? Dios es de un corazón y de una mente con el hombre. ¿Por qué el hombre no puede ofrecer un poco de cooperación? Dios obra para la humanidad. ¿Por qué el hombre no puede llevar a cabo algo de su deber por el bien de la gestión de Dios? La obra de Dios ha llegado hasta aquí.
Pero vosotros veis, pero no actuáis. Escucháis, pero no os movéis. ¿No son tales personas los objetos de perdición? Dios ya le ha dedicado su todo al hombre. Así que, ¿por qué hoy el hombre es incapaz de llevar a cabo su deber con ahínco? Para Dios, su obra es su prioridad. Y la obra de su gestión es lo más importante. Para el hombre, poner en práctica las palabras de Dios y cumplir sus exigencias son su prioridad. Todos vosotros deberíais entender esto. Me conmoví al reflexionar sobre las palabras de Dios. Dios es unánime de corazón y mente. Se ha hecho carne 2 veces para salvar a la humanidad. Corrompida por Satanás, ha sido humillado y rechazado por generaciones y ha sufrido muchísimo. Ante nuestra profunda corrupción y nuestra insensata apatía, Dios jamás nos ha abandonado. Sigue expresando la verdad para salvarnos. Nos falta aptitud y tardamos en aceptar la verdad. Pero Dios nos habla con gran sinceridad y de forma muy detenida. En ocasiones, emplea metáforas y ejemplos y nos cuenta historias para tratar de guiarnos. Desde todos los ángulos y de todas las maneras. Para que entendamos la verdad y para que podamos entrar en ella. Dios se responsabiliza de nuestra vida y no descansará hasta perfeccionarnos. Comprender el carácter de Dios y sus sinceras intenciones fue de lo más alentador. Sin embargo, al recordar cómo había tratado a Dios y me había planteado el deber, me invadió un gran pesar. Ya no quería simplemente salir del paso. Me presenté ante Dios a orar, para preguntarle cómo podía abandonar mi dejadez y cumplir con mi deber. Entonces leí unas palabras de Dios. ¿Qué es el deber? Un encargo que Dios hace a las personas. ¿Cómo debes cumplir con tu deber? Actuando de acuerdo con los estándares de Dios y basando tu conducta en los principios de la verdad, y no en los deseos humanos subjetivos. De esta manera estarás a la altura de los estándares. ¿Qué significa tomarlo en serio? No quiere decir poner un poco de esfuerzo o sufrir algún tormento físico. La clave es que Dios está en vuestro corazón y lleváis una carga en él. Debéis sopesar en vuestro corazón la importancia de vuestro deber y luego llevar esta carga y esta responsabilidad en todo lo que hacéis y poner vuestro corazón en ello. Debes hacerte digno de la misión que Dios te ha encomendado, así como de todo lo que Dios ha hecho por ti y las esperanzas que tiene para ti. Solo de este modo actúas con seriedad. No tiene caso hacer las cosas mecánicamente. Puedes engañar a las personas, pero no a Dios. Si no hay un precio real y no hay lealtad cuando lleváis a cabo vuestro deber, entonces no está a la altura. Amén. Esto me aportó claridad interior. Dios nos encomienda nuestro deber. Hemos de hacer lo que nos exija y actuar de acuerdo con la verdad. No podemos titubear, ni tampoco seguir ciegamente nuestros propios deseos. Sí. Tenemos que ser lo suficientemente buenos. No basta con aparentar que nos esforzamos en el deber. Lo principal es tener sentido de la responsabilidad. Sí. Ser aplicados y serios. Buscar, reflexionar y hallar formas de mejorar. Así podremos cumplir con el deber y agradar a Dios. Así es. Más tarde, componiendo una canción, analicé detenidamente la letra y descubrí varias canciones con ese estado de ánimo. Le di vueltas a cómo otros expresaban el mismo sentimiento con la melodía, al significado de la letra, al estado de ánimo y a la orientación. Cuando comprendí todo eso, me puse a componer. Luego pedí consejo a mis hermanos y hermanas. Revisé 2 veces la composición y por fin estuvo terminada. Solamente tardé una semana en acabar. Además de eso, también aceptaron otra composición que había revisado. Gracias Qué a bien. Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entiendo que cumplir con el deber, según los principios de la verdad, nos da las bendiciones y la guía de Dios. Eso es. Al ver lo poco que tardé en terminar esas composiciones, sentí más remordimiento y pesar por haber intentado salir del paso. Comprobé
cuánto me había corrompido Satanás, la gravedad de mi abyección y mi grado de dejadez en el trabajo. Gracias a que Dios dispuso que mis hermanos y hermanas me trataran, por fin sé buscar la verdad para corregir mis actitudes corruptas y cumplir con mi deber con dedicación. Gracias a Dios. Gracias a Doy Dios. gracias por la salvación de Dios. Gracias a Dios. Es fantástico. Es maravilloso experimentar este ambiente.